Aquí estamos de nueva cuenta con otro video en donde vamos a ver un término que sin duda estamos muy familiarizados con él. Cuando nosotros hablamos de energía eléctrica, sin duda identificamos los tres términos siguientes, que son voltaje, resistencia y corriente. En este video vamos a tocar ese tema, el de corriente eléctrica. Cuando nosotros hablamos del término de corriente eléctrica o decimos, define qué es una corriente eléctrica, de una forma fácil y sencilla podemos decir que la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es una intensidad de la corriente eléctrica, entonces cambia la definición, porque entonces decimos que es la cantidad de carga que atraviesa un conductor en cierta unidad de tiempo. Y en este caso podemos decir que cuando nosotros tenemos un amper, es que tenemos una carga que está atravesando ese conductor en un segundo. Y entonces nosotros decimos que tenemos un amper de corriente eléctrica. Continuando con esto, vamos a ver qué es lo que dice el enunciado del problema para nosotros poder calcular la intensidad de corriente eléctrica o ya sea la carga de esa corriente eléctrica que está atravesando el conductor en cierta unidad de tiempo. Acá nos dice el enunciado del problema. Tenemos una intensidad de corriente de 2.5 amperes que se desplaza en la sección transversal de un conductor en 10 segundos. Y nos pregunta, ¿cuál es la cantidad de electrones que atraviesan la sección transversal del conductor? Si nosotros nos damos cuenta, tenemos los siguientes datos, esos datos extraídos del enunciado del problema. En este caso es la corriente eléctrica o la intensidad de esa corriente eléctrica, que es de 2.5 amperes. El tiempo es de 10 segundos. Y bueno, aquí vamos a poner otro dato que lo vamos a utilizar para nosotros poder calcular la cantidad de electrones que atraviesan la sección transversal de nuestro conductor. Y nos dice que un coulomb es la unidad de carga, y ese coulomb, cuando nosotros hablamos de un coulomb, decimos que tenemos cierta cantidad de electrones, y esa cantidad de electrones es de 6.25 por 10 a la 18 electrones. Y bueno, regresando a los términos de lo que es corriente eléctrica y lo que es intensidad de corriente eléctrica. Decimos que cuando nosotros queremos definir qué es una corriente eléctrica, decimos que es un flujo de electrones. Un flujo de electrones que está circulando a través de lo que es un conductor. Cuando nosotros hablamos de la intensidad de esa corriente eléctrica, entonces ya tocamos otros términos, que en este caso sería carga y tiempo. Y entonces decimos que entonces esa intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga que atraviesa un conductor en cierta unidad de tiempo. A eso nosotros le llamamos intensidad de corriente eléctrica. Para calcular la intensidad de corriente eléctrica, lo hacemos de la siguiente forma. Decimos que la intensidad de corriente eléctrica la representamos con una I mayúscula y decimos que es igual a carga entre tiempo. Y esas unidades de la intensidad de corriente eléctrica son coulombs entre segundo. Y esas unidades de coulomb entre segundo componen a lo que nosotros conocemos como amper. Entonces, cuando nosotros hablamos que tenemos un amper, es cuando circula un coulomb en un segundo. A eso nosotros lo conocemos que tenemos un amper de intensidad de corriente eléctrica. Ahora, lo que nos pide el enunciado del problema es calcular la carga. Para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro tiempo aquí está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando y entonces me queda de la siguiente forma la ecuación para poder nosotros calcular la carga que está atravesando ese conductor o que se está desplazando en ese conductor en la sección transversal. Y entonces decimos corriente por tiempo nos da un valor de carga. Ya habíamos comentado que las unidades
de corriente son Coulomb entre segundo. Tiempo segundo, entonces segundo con segundo lo eliminamos y solamente nos queda Coulomb, que es la unidad de carga. Una vez que ya tengo esto, entonces ahora sí voy a poder calcular lo que es el valor de mi carga eléctrica. Y estoy haciendo lo que es la multiplicación de corriente, que me está dando el dato, el enunciado, que es de 2.5 amperes por el valor de 10 segundos, que es el tiempo que yo necesito. Entonces, el valor de la carga es de 25 coulombs. Ahora, ya calculé mi carga, pero el enunciado me dice que la carga la calcule, pero en cantidad de electrones. Para ello, entonces ahora voy a utilizar el término que ya habíamos mencionado anteriormente, que decíamos que un Coulomb tiene 6.25 por 10 a la 18 electrones. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Calcular mi carga, pero ahora expresada en electrones. Tengo 25 coulombs, lo multiplico y digo, un Coulomb equivale a 6.25 por 10 a la 18 electrones. La E con un signo negativo para expresar que es una carga negativa, que en este caso son electrones. Si nos damos cuenta, Coulomb con Coulomb lo eliminamos y solamente nos van a quedar electrones. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Multiplicar 25 por 6.25 por 10 a la 18 electrones, y entonces me da el valor de carga expresada en electrones, que es de 1.562 por 10 a la 20 electrones. Ese es el valor de mi carga eléctrica expresada en electrones. Que tengan éxito y nos vemos más adelante con otro video.